Ezequiel, capítulo 37. Y del capítulo 37 vamos a leer desde el verso 7 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre de ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Gracias por las cosas maravillosas y preciosas, Señor, que nos has dado, que nos das, y por las cosas hermosas que vendrán, que están preparadas para los que te aman, Señor. Muchas gracias, Señor. Pedimos que sea en esta noche tu bendición sobre todos nosotros, llene nuestro corazón, nuestra mente de tu presencia y nos ilumines en todo. Reprende, Señor, toda obra del maligno y del mal, de las mentes, de los pensamientos, en el aire, en el nombre de Jesús, sea reprendido, Señor, y tu Espíritu glorioso tome cada corazón, cada mente, cada pensamiento, y seamos renovados, Señor, en nuestro entendimiento en cuanto a tu bendita voluntad. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio de estar delante de ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído parte de este pasaje, muy hermoso, el capítulo 37, porque habla de una restauración. Era el plan que tenía Dios sobre Israel, que estaba pasando un momento oscuro, un mal momento. Estaba pasando un momento de desánimo, cuando el desánimo llega al corazón y ya la persona no ve salida, cuando ya la persona llega hasta pensar, hasta que Dios se olvidó de ellos, que Dios se olvidó, porque Israel estaba en un punto de desánimo tal que ellos decían, nuestros huesos se secaron, estamos en el sepulcro, ya no hay esperanza para nosotros. Vio cuando la persona ya no ve nada, no ve ninguna luz. Cuando alguien ve una pequeña luz, entonces una pequeña luz, una pequeña esperanza. Es como una pequeña nube, y luego dijo el profeta, andá y decirle que vino una gran lluvia. Pero una nube chiquitita, no, pues no sabe lo que va a ser, una gran lluvia. Y vino una gran lluvia. Entonces, una pequeña luz habla de una pequeña esperanza, pero cuando no hay ni una pequeña esperanza, entonces la persona entra en el desánimo y parece como que todo está perdido, parece como que ya no hay esperanza, parece como que ya no hay salida. Bueno, es ahí donde el Espíritu de Dios, mediante Ezequiel, le habla a su pueblo con esta profecía, donde el Espíritu de Dios tomó a Ezequiel, lo llevó en visión y le mostró en visión la condición del pueblo de Israel. Le mostró un valle de huesos bien seco, y le dijo el Señor, ¿estos huesos vivirán, Ezequiel? Él lo miró y le dijo, Señor, no sé, tú lo sabes. Como diciendo, no sé, eres tú. Yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Yo sé que nada es imposible para ti y que tú puedes hacer de que el desierto florezca. Tú puedes hacer que lo muerto cobre vida. Tú puedes hacer, aún al revés,
que el río se seque y quede como si fuese un desierto, y que el lugar que parece un campo arbolado, bien bello, verdoso, de repente se convierta en un desierto lleno de arena. Entonces yo digo, Señor, tú lo sabes. Y ahí es donde el Señor le dijo que profetice a esos huesos. Todos sus huesos estaban tirados, desparramados. ¿Sabe? Tirados y desparramados, no eran tumbas, estaban tirados arriba y desparramados, mezclados, todos los huesos, como si hubieran agarrado los huesos y hubieran desparramado por todos lados, no estaba un huesito a la par del otro. Por eso nosotros leímos que cuando el profeta él profetizó como fue mandado, como Dios le dijo, profetizó, dice que hubo un ruido mientras él profetizaba y dice, "He aquí un temblor", y después los huesos comenzaron a juntarse, cada hueso con su hueso. Quiere decir que ninguno tomaba el lugar que no le correspondía, ni iba al cuerpo que no le había sido dado, sino que cada hueso sabía dónde y cuál era su lugar. Qué cosa, ¿no? Que cada hueso sepa cuál es su lugar, en qué parte le corresponde, así que cada hueso, chico, grande, mediano, alto, gordo, flaco, cada uno se movía y iba acomodándose y poniéndose en el lugar donde le correspondía, en un perfecto orden que ni siquiera si se le hubiera dado a alguien que lo haga, no lo hubiera podido hacer. Es como querer meter los animales en el arca de Noé. ¿Usted cree que fue Noé disparando, buscando los animales? No, Dios hizo algo y los animales vinieron para entrar en el arca. Si él lo hubiera querido hacer con su propia fuerza, ese trabajo no lo hubiera logrado. Pues hay cosas que no se hacen por fuerza, que son con el Espíritu de Dios. Hay cosas que solamente se hacen mediante la oración, pidiendo la ayuda a Dios, porque son cosas que se mueven en el orden espiritual. Nosotros podremos actuar en algunas cosas materiales, pero en el orden espiritual es una operación que muchas veces produce el Señor. Por eso, si hubiese sido Ezequiel el que hubiera querido acomodar los huesos, hubiera hecho un desastre. Pero cuando la mano de Dios entra en acción, y el Espíritu de Dios entra en acción, entonces las cosas se van acomodando solas. Solas se van acomodando, empezaron los huesos a rodar, las cabezas a rodar, empezaron a acomodarse, acomodarse, y de repente vio un cuerpos, es decir, esqueletos formados con los huesos cada uno en su lugar. Y usted sabe el valor que tienen los huesos. Los huesos es la parte importante, todos los miembros son importantes, pero los huesos es la parte que sostiene todo lo demás, es la parte fuerte del cuerpo, la parte fuerte, la parte que sostiene, es decir, el valor que tienen los huesos. Entonces, los huesos tenían para que se produzca lo que tenía que producirse, cada hueso fuerte tenía que estar en el lugar que le corresponde para que sea y salga lo que tenía que ser un gran ejército. Entonces, en el orden de Dios, entonces cada hueso a la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que ordenó los huesos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que ordena a los fuertes en el lugar que tienen que estar? La palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que coloca a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? La palabra de Dios va ordenando en el orden perfecto. Diácono, diaconisa, obrero, la palabra de Dios, profeta, hombres de fe, hombres que tienen don de visión. La palabra de Dios, la palabra va ordenando, acomodando cada cosa en su lugar, porque Dios es orden. En el desorden aparece Dios, da su palabra, se abre y todas las cosas comienzan a ordenarse. ¿Mediante qué? La palabra. Por eso hay un salmista que dijo, Señor, ordena mi vida. Cuando dice mis pasos, está diciendo, ordena mi vida con tu palabra. Es decir, cuando nosotros le entregamos cosas que no podemos hacer, no podemos solucionar, nosotros no lo podemos y lo confesamos,
y le decimos, Señor, yo no puedo, esto me vence, me lleva, no puedo, Señor, Señor, ayúdame. Entonces el Señor extiende su mano y hace su operación. Cuando nosotros dejamos que el Señor opere y haga Él su extraña obra. Pero cuando nosotros luchamos y por querer hacerla, con un esfuerzo humano que nunca lo vamos a lograr. Pero cuando sale la palabra de Dios, la palabra de Dios ordena todas las cosas. Por eso dice, profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, dice, y un temblor, y lo primero que tenía que ordenarse, dice, los huesos se juntaron, se pusieron de acuerdo, todos los huesos para estar en su lugar, la cabeza arriba, los pies abajo, las piernas, las caderas, las costillas, cada costilla en el lugar que le correspondía. Entonces era un perfecto orden, conforme a la palabra del Señor. Y después dice, y miré, y aquí subieron, dice, los tendones sobre de ellos. Porque si bien los huesos son fuertes, son lo vigoroso, lo que sostiene toda la estantería, diríamos así, porque el corazón, el riñón, todo lo que hay en nuestro cuerpo, aún la propia carne, ¿dónde está sostenido? En los huesos. En los huesos están sostenidos, están todos agarraditos ahí, agarraditos, y es el hueso el que soporta el peso de todas las cosas. Pero, ¿qué ocurriría si esos huesos no tienen tendones? ¿Cómo se movería la mano? ¿Por qué se mueve la mano? Si bien es fuerte los huesos, pero necesita los tendones. Por eso los huesos no pueden despreciar a los tendones. Sí, pero ellos son débiles, ¿es verdad? Los tendones no se pueden pararse como se paran los huesos, es como que fueron como una soguita. La soga la pone y rum, se cae abajo, ¿es verdad? Pero los tendones tienen la potencia de hacer mover el brazo. Entonces el hueso necesita el tendón. Ninguno puede despreciar al otro miembro porque lo necesita. La mano necesita de los dedos necesita de la palma necesita del antebrazo, el antebrazo y es así, es una unidad uno con otro de que se necesitan, por eso ninguno puede despreciar al otro miembro. ¿Cómo va a despreciar al otro miembro si es miembro de su propio cuerpo? Ninguno desprecia a sus propios miembros, sino que lo cuida. Entonces dice, miré, y aquí dice, subieron sobre de ellos, dice, los tendones, para que esos huesos, que son fuertes, puedan moverse, tengan un movimiento. Y después dice, subió la carne, y en la carne subió todos los restos del organismo que nosotros necesitamos, el hígado, el riñón, en fin, todas las vísceras que tenemos adentro, subió todo. Y en la carne las venas y todos los nervios y todas esas cosas subieron, que son necesarios. No podemos decir nosotros, no queremos a la carne. Pero si no quiere a la carne, no se la puede despreciar. Si bien es débil, es verdad que es débil, pero la necesitamos. Los huesos ellos también se alimentan. Los huesos se alimentan. ¿Y por dónde viene el alimento? A través de la carne y de las venas. ¿Por dónde baja la sangre? Por las carnes, por el medio de las carnes baja la sangre y va dando los nutrientes que necesita todo el cuerpo, y aún los propios huesos necesitan del nutriente. Quiere decir que por más fuerte que sean, necesita de la debilidad de los débiles, de la carne. Por eso no podemos despreciar a los débiles. Los fuertes no pueden despreciar a los débiles. Los que son de fe no pueden despreciar a los que tienen menos fe. Déjelo que vaya caminando. El niño en un principio, cuando es un feto, todavía no tiene los huesos, no es que aparece ya el niño con los huesos completos, no, se va formando, y en la medida que va formando, ciertas partes van tomando más dureza y van formándose los huesos. De célula se van formando los huesos. Quiere decir que son necesarios. Usted no sabe si lo que hoy parece que es débil, mañana es fuerte.
Lo que hoy parece que se dobla todo, mañana resulta que es un hueso fuerte, poderoso, firme, que sostiene todo el organismo. Usted no sabe lo que va a hacer. Por eso no se puede despreciar, no puede un miembro despreciar a otro porque sea débil. No, al revés, usted olvida, acuérdese que nosotros necesitamos a los débiles, los necesitamos. Hemos perdido un músico, que no lo perdimos, se fue con el Señor, eso es una gloria. Si se hubiera perdido sin Cristo, sería una tristeza, pero no es una tristeza porque ha partido con el Señor, se fue con el Señor. Entonces para nosotros, no es, aunque es una pérdida física, es una ganancia. ¿Cuántos hermanos ya despedimos de la iglesia? Por ejemplo, tenemos el pastor Marcelo, la mamá de él estaba en la iglesia con nosotros, partió con el Señor. Y así cuántos hermanos, el pastor José, la mamá de él, estaba con nosotros y partió con el Señor hace muchísimos años, ellos eran chiquititos todavía. Entonces hay hermanos que ya se fueron, parece como que es una pérdida, no, es una victoria, entraron, gloria a Dios, llegaron. Nosotros lo que estamos tenemos que avanzar hasta que lleguemos y también subamos al cielo con el Señor. Pero mientras tanto tenemos que ir y tenemos que ayudar a otros que otros entren y que otros también lleguen. Por eso no podemos despreciar a nadie por más débil que sea en la fe. No podemos despreciar a los que son débiles, los tenemos que ayudar, porque usted no sabe qué es lo que va a hacer mañana Dios con ellos. No sabe lo que va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que ayudar? Ayudarnos unos a otros como miembros del cuerpo, del cuerpo del Señor. Entonces, los tendones son necesarios. La carne que subió también es necesaria. Y lo último que muestra es la piel. Y aunque muchos no lo sepan, la piel es un órgano del cuerpo. Es un órgano del cuerpo. Y la función de la piel es la protección del cuerpo. Entonces ella soporta los embates de afuera. Si hay un corte, lo primero que se corta es la piel. Si hay una quemadura, lo primero que se es la piel. Y si lo pica un bicho, es la piel. Y siempre es la piel. Si nosotros quitáramos del hombre la piel, entonces entrarían con mucha facilidad las enfermedades y cuántas otras cosas, otros males en el cuerpo. Pero Dios ha dado la piel como un órgano que cubre, que ayuda, que colabora, que protege, una protección del cuerpo y que es importante. Entonces no podemos despreciar a la piel. Por eso nosotros leemos acá y dice así: profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso. No pelearon, hagamos espadita. No, no, se juntaron. Los fuertes se tienen que juntar, no pelear, juntarse, se juntaron. La necesidad de estar cada uno en el lugar porque se tiene que formar algo. Entonces, no discutir, no pelear, sino juntarse, unirse, acercarse en el lugar donde tienen que estar. Se van a sumar otra cosa, pero tienen que estar juntos y cada uno en su lugar. Los huesos se juntaron, los fuertes, cada hueso con su hueso, se juntaron. Y miré y aquí tendones sobre de ellos. La operación de Dios comenzó en la unión, en el acercamiento. Si no hay acercamiento, ¿cómo va a entrar la operación de Dios para que suban los tendones? No pueden subir los tendones si están separados, se tienen que juntar. Los fuertes se tienen que juntar. Cuando se juntan los fuertes, entonces empieza la operación de Dios y aparecen los tendones y empieza a subir. Pero si están los huesos separados, porque son fuertes, pero están separados, entonces ¿cómo va a subir los tendones? Tienen que estar cada hueso en su lugar. Y ahí va a subir los tendones que le va a dar la unión. Y cuando suben los tendones y están todos los huesos sostenidos por los tendones, entonces sube también la carne, la parte más débil que son necesarias e importantes, y la carne necesita de los huesos y los huesos necesitan de la carne. ¿No ve que se necesitan uno con otro? No, pero yo soy fuerte, sí, pero si no está la carne, ¿cómo recibe la sustancia que necesita para mantenerse? Necesita del débil.
de la carne lo necesita. Por eso no podemos sacar a ningún débil ni poner a un costado. No, no, tenemos que unirnos y dejar cada uno que tome su lugar. Y cuando cada uno toma su lugar, entonces el cuerpo toma crecimiento. Y mire, y aquí tendones sobre de ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ello espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Por eso, cuando usted en su casa después léalo al 37 completo, usted después va a ver cómo es que Dios le dice, estos huesos son la casa de Israel. Ellos dice como que no hay ya esperanza para ellos. Pero esto que te acabo de mostrar es lo que yo voy a hacer con ellos. Con eso que parece que no tienen esperanza, que parece como que no tienen salida, que parece como que ya es el fin. Yo esto voy a hacer con ellos. Estos huesos son las casas de Israel. Ellos dicen. Ellos dicen. Pero una cosa es lo que dicen los hombres y otra cosa es lo que dice Dios. Los hombres pueden decir 1000 cosas. Pueden hablar 1000 cosas de usted, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cuántas cosas dijeron los hombres de Jesús? Es un falso profeta, es un mentiroso. Este por Satanás echa fuera a los demonios. ¿Cuántas cosas dijeron los hombres? ¿Y qué dijo Dios? Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Qué palabra tenía más valor? ¿Lo que decía Dios o lo que decían los hombres? Lo que dice Dios. Lo que dice Dios. Porque es mediante la palabra de Dios que se produce la vida. Por eso dice, profeticé como me fue mandado, yo profeticé sobre el Espíritu y luego dice, y entró Espíritu en ellos y vivieron, es decir, se pusieron de pie. Y dijo Dios, esta es la casa de Israel, esto es lo que voy a hacer con ellos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero se tienen que juntar y ponerse de acuerdo para llevar a cabo la obra que yo les voy a dar. Y yo, cuando se pongan de acuerdo y se junten, yo voy a hacer una operación en ellos, voy a hacer subir tendones. Cuando estén en unión, en comunión, unidos uno con otro, voy a hacer subir carne. Y después que suba la carne, voy a mandar que suba la piel. Y después que suba la piel y esté todo completito, voy a enviar espíritu y esto van a vivir. Esto es lo que voy a hacer con Israel. Es decir, la restauración de un pueblo caído. La restauración de una familia caída. La restauración de un hombre caído. Es decir, la restauración de Dios. De Dios. La restauración de Dios. Por eso nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros nos miramos nosotros y cuál era la condición de todos nosotros. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo estábamos? Nosotros miramos la palabra de Dios y dice, y Él os dio vida, o él os dio vida cuando estabais muertos. Ah, ¿estábamos muertos? Como estos huesos, exactamente igual. Estos huesos estaban todos muertos, secos en gran manera, de mucho tiempo. Y Pablo dice de nosotros, Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos llamó y nos juntó. ¿Para qué nos juntó a nosotros en un lugar que esto es la iglesia? Para que estemos separados, cada uno por cada lado, corra cada uno para un lado y para el otro, o para formar un cuerpo. ¿Para qué nos llamó? Nos llamó para formar un cuerpo, formar un cuerpo. Por eso dice, Él os dio vida. ¿Qué es lo que hizo entrar en nosotros? Lo mismo que hizo entrar en este ejército, espíritu. ¿Qué espíritu recibió usted? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que se metió dentro suyo y le dio una vida nueva, una vida espiritual. Hay Espíritu de Dios dentro de usted, Espíritu de vida, Espíritu de vida. Por eso dice, Él os dio vida a vosotros, nos dio vida, nos dio vida. Entonces, ¿para qué nos dio vida a nosotros? ¿Cuál fue el fin de vivificarnos a nosotros? Pablo en Tito dice que nos vivificó
para purificar para Él un pueblo propio. Para hacer de todos nosotros un pueblo propio, el pueblo de Dios, para eso. Así que para eso nos dio vida, para reunirnos y para reunirnos, estando en unidad, todos nosotros podamos recibir y gustar de las bendiciones y de lo que es la gracia de Dios. Para eso, para que seamos un pueblo propio, un pueblo de Él, un pueblo que es celoso de hacer el bien. Un pueblo que no tiene nada que ver con lo malo, con lo vil, con lo deslenable, sino que tiene que ver con lo justo, con lo recto, con lo correcto, con la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que somos nosotros, para eso nos llamó. Amén. Para eso nos llamó. Para eso nos llamó. Para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Por eso, lo primero que hizo Dios, ¿qué es lo que puso? La cabeza. Es Cristo la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y luego empezó a llamar a los miembros y empezó a llamarnos. ¿Para qué? Para formar justamente el cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Quiere decir que la iglesia es un cuerpo y como un cuerpo tiene que estar sometido y sujeto a la cabeza, la cual da la dirección a la congregación, es decir, a los miembros. Si a usted le cortan la cabeza, los miembros pierden dirección. Pierden dirección. ¿Por qué? Porque le falta la cabeza. Y Pablo dice que Cristo es la cabeza. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿quién es la cabeza suya? ¿Quién es su cabeza? ¿No es Cristo acaso? Porque si Cristo no es su cabeza, entonces no es miembro del cuerpo de Cristo. Y si no es miembro del cuerpo de Cristo, entonces está perdido. Porque todos los que han creído y han recibido a Jesús como su Salvador han sido hechos miembros del cuerpo del Señor. Es decir, Dios colocó los miembros dentro del cuerpo como Él quiso, con dones, con talento, con gracia. Nos llamó a todos nosotros y en nosotros hay un potencial glorioso, maravilloso, dado de parte de Dios que se tiene que manifestar. Ahora usted no lo ve, parece como que no es nada, pero deje que en el desarrollo de esta vida espiritual las cosas gloriosas que se van a manifestar a través de usted. Ahora no lo puede ver, pero espere. Por eso no podemos despreciar a nadie. A nadie podemos despreciar, porque usted no sabe la operación y la obra que va a hacer el Señor. Entonces, nos llamó, nos unió, nos formó como cuerpo. Y no solamente nos formó como cuerpo, nos dio una cabeza gloriosa y preciosa. Iluminó los ojos de nuestro entendimiento para que sigamos algo. ¿Sigamos qué? Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad. Ahora nos fue dada a nosotros la verdad, así que nos dio vida, nos dio de su espíritu, así que nos limpió, nos lavó, hizo de nosotros un pueblo propio, celoso de buenas obras, nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que seamos un pueblo propio, un pueblo de Él, y para que siguiendo la verdad de Dios, la voluntad de Dios, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Así que nos llamó para crecer, no nos llamó para que nos quedemos como a donde llegamos. No. Dentro del cuerpo, el cuerpo va creciendo. El cuerpo, que es la iglesia, debe ir creciendo con el crecimiento que da Dios. Unido, todos los miembros ligados uno con otro reciben el crecimiento del Señor en nuestra vida. Como los pámpanos dependen de la vid, reciben la savia, la fuerza de la vid. Así los creyentes de Cristo, del Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por las coyunturas, como están todos los miembros concertados y unidos.
Por eso dijimos, no pueden dos fuertes estar discutiendo y los huesos, no, simplemente cada hueso se tiene que ocupar en su lugar. Una cosa es el hueso de la pierna de arriba y otra cosa es el hueso de la pierna de abajo. Son huesos fuertes que están hechos para sostener, para caminar, pero cada uno tiene su lugar. El de arriba no puede ocupar el lugar de abajo y el de abajo de arriba tampoco. Cada uno tiene su lugar. No hay nada que discutir. Simplemente tomar el lugar que le corresponde. Y tomando el lugar que le corresponde, entonces se produce, hermano, el crecimiento. Por eso se dice todo el cuerpo bien concertado y unido. Concertado, de acuerdo y unido para llevar a cabo la obra que el Señor ha encomendado. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿En qué? Ir edificándose en amor. Por eso el desarrollo del amor para soportarse uno con otro, los errores, la falla, soportarse, ayudarse, animarse, fortalecerse. La necesidad de esta concertación y de esta unidad mediante la palabra del Señor. Por eso Colosenses 2:2 dice, unidos en amor, y vuelve a repetir. Entonces, ¿cuál es el centro? El amor de Dios. Unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fin de conocer las riquezas que hay en Dios y que son dadas para nosotros. Por eso comenzamos leyendo, profeticé como me fue mandado. Salió la palabra de Dios. ¿Y qué hizo la palabra de Dios? Aquello para lo cual fue enviado. Produjo unidad, produjo que se concentren cada uno en su lugar, produjo el crecimiento de tendones, produjo el crecimiento de la carne, produjo el crecimiento de la piel y después Dios sopló espíritu de vida sobre él. Así que, mis amados hermanos, todo esto es operación de Dios, operación de Dios. Por eso no debemos de dejar de orar y de rogar al Señor. Dios bendiga a las hermanas que han estado hoy en oración, pidiendo al Señor por la iglesia, por los hermanos apartados, por los hermanos nuevos, los que tienen que venir rogando a Dios, han estado en oración. Dios las bendiga, y los que oran en sus casas, Dios los bendiga, y los que llevan la palabra del Señor a los hombres, Dios los bendiga y Dios fortalezca a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén, hermano. Cerramos nuestros ojos y oramos. Oramos delante del Señor. La operación es de Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Te damos gracias, mi Señor. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias por congregarnos a una, Señor, en este santo templo, como lo que somos, miembros de tu cuerpo. Y como miembros de tu cuerpo, Señor, nos reunimos para alabarte, para exaltarte, para reconocer tu grandeza sobre nuestras vidas y para darte gracias por este supremo llamamiento que has hecho en nosotros, dándonos vida. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Alabamos el nombre del Señor y ya estamos despidiéndonos.